de lo que ha estado sucediendo estos días. I'm going to speak about what's been happening these days. It has been several Sunday services that we have been experiencing the move of God. How many say amen to that? Han sido varios domingos en que hemos estado experimentando el mover de Dios de una manera tan especial. In a personal way, en una manera personal. ¿Cuántos aquí han tenido una relación, una experiencia personal en estos días? How many have had a personal experience with God in these days? But my fear is that we only find ourselves in the emotional spectrum of the emotional side of it and turn away from the relationship aspect of this glorious encounter that we have been realizing. Pero temo, hermanos, mi temor es que solo nos encontramos en el lado del espectro emocional y los alejamos del aspecto de la relación, del encuentro glorioso que hemos estado teniendo en estos días. ¿Me entienden en este día? Do you understand me today? In other words, we are coming into an experience, we are coming into contact with, without leaving with a reality of communion, relationship. Amen. En otras palabras, estamos llegando en una sola experiencia. Estamos teniendo un contacto con la presencia del Señor sin llevarnos con una realidad de comunión, sin llevarnos la realidad de la relación. La presencia de Dios no es solo para que nosotros nos encontramos en una experiencia espiritual en la iglesia. Es más que eso. Es para que nosotros entramos en una comunión con Dios. Bless you. God's presence is not only for us to encounter a spiritual experience at church, it is more than that, but it's for us to come into fellowship with God. Amen. And the way has been provided for us. El camino se nos ha proveído, hermanos. It has been provided for us. I've spoken about this. He hablado de esto. That Jesus Christ paid the way. Que Cristo abrió el camino to His glorious presence. Para su gloriosa presencia. Para que nosotros podemos habitar en Él. So that we can abide in it. Dwell in it. Through the relationship. Through fellowship. Through communion with Him. Dios nos abrió el camino para morar, para habitar en Él, en la presencia, a través de la relación, a través del convivio, a través de la comunión con su presencia. Amén. It's one of my fears. It's uno de mis temores that we come and we experience God's glory, but then go home without leaving the reality, the realization of a relationship with it. A veces tengo miedo de que nosotros comenzamos a experimentar, hermanos, tener un encuentro con la presencia del Señor, pero irnos sin llevarnos la esencia de esa presencia, sin llevarnos el propósito de la realidad de su manifestación. To leave without the purpose, to leave this place without the purpose of understanding the realization of what just happened. Amen. How many here has left like, what just happened? ¿Qué pasó? It's a beautiful experience. Era una experiencia hermosa. I don't know about you, but I have. I don't know if you see it, but I see it. Yo no sé si usted la ve, pero yo la veo. Va incrementando. It's going to be increasing. But at the same time, we have to be careful. Pero al mismo tiempo, tenemos que cuidarnos and we have to understand certain things y tenemos que entender ciertas cosas. I hope that these glorious moments are not just for us a passing of the time. I hope that God's presence that's been coming and manifesting is not short-lived, a mere passing by, but an encounter in which breeds in us an everlasting effect, in which it produces a lasting and preserving relationship. Hermanos, iglesia, es muy común, hermanos, como digo, hermanos, el propósito de Dios. Es muy común que los cristianos experimenten un mover de Dios que llega a ser solo eso,
una experiencia que se convierte en un tiempo pasado nomás. Un lugar de que en ese encuentro se convierte en una experiencia que se convierte en el presente, que es un pasatiempo, hermanos, en vez de llevarnos, hermanos, a una relación con Él, hermanos. It's muy common, far too common, that many Christians experience the move of God only to be that. An experience in which it becomes past tense. Instead of an encounter becoming an experience that will become present and future tense, in which the encounter becomes a beginning of a beautiful relationship, a lasting relationship where we can enter into as we please and easily and readily accessible. And that is the purpose of God's manifesting presence. Ese es el propósito de la presencia de Dios que se está manifestando. To dwell with us, de habitar con el hombre, de tener relación, to commune with His people, de tener comunión. It should create in us a desire to want Him, to know Him, to want to be with Him more. Debe de crear en nosotros, hermanos, la presencia del Señor que hemos estado manifestando. Un deseo, hermanos, de conocerlo, de estar con Él. ¿Cuántos tienen ese hambre? How many here has been? ¿Cuántos de aquí por esa experiencia he estado creyendo en ti un deseo de quererlo más? De mantener más una relación íntima con Él, de conservar esa relación. How many here has been experienced? Me da mucha tristeza, hermano, porque es lo que pasa. Venimos y pasamos una experiencia solo para que sea corto. No llega a ser duradero. No desarrollamos, hermanos, el deseo por medio de la presencia del Señor. Un deseo de conocerlo más y quererlo más y mantener y conservar esa relación. Ese es el peligro de muchos de los cristianos. Es muy común en muchos cristianos que experimentan una experiencia de la presencia del Señor solo para irse y olvidarse de nuevo. Descuidar, no encontrar, no entender el propósito de cual Él se manifestó. And it's been far too common that many Christians come and experience this manifestation, and we leave only to forget about it, only for us to neglect the purpose in which God has manifested His presence. We go home, we go back to life without realizing the purpose in which He manifested Himself with us. Nos vamos de aquí olvidando, sin entendiendo el propósito por lo cual Él se manifestó con su presencia en nuestras vidas. ¿Por qué se manifestó? ¿Cuál es el propósito de esa manifestación? What is the purpose of Him manifesting Himself in these times in our lives? Do we go home realizing? Do we go home seeking it? Do we go home realizing why God chose to manifest His presence? Hermanos, nos vamos con eso. Pregúntese, cuando se vaya de aquí, se va con el propósito de entender el propósito por el cual Dios se manifestó en su vida. And I hope, como digo, espero que estos momentos gloriosos no son tan solo para nosotros un pasatiempo, hermanos, que la presencia de Dios no sea corto vivo, un pasatiempo, pero un encuentro que reproduce en nosotros en un efecto eterno, en lo cual produce una relación duradera y perseverante, hermanos. We should understand, it should breed in us. It should breed in us, it produce in us an encounter which breeds in us an everlasting effect that produces a lasting and preserving relationship. That is why God manifests, so He can reveal Himself to you and creating you a desire to be forever with Him in a relationship, an intimate relationship. Por eso se manifiesta el Señor, se manifiesta con su presencia para hacerle sentir, para hacerle ver la necesidad de su presencia, para producir en usted un hambre, un deseo perdurable en su vida, para seguir manteniéndose en esa íntima relación, hermanos. Amén.
And in the relevancy of God's scripture, I can see the spiritual similarities within the text that lets me see the relation, the correlation, the parallels between the scripture and this church in these times. As I read the text, y en la revelancia de la escritura de Dios, hermano, puede ver una similitud espiritual dentro del texto que me permite ver una relación, una correlación, el paralelo entre la escritura y la iglesia en estos tiempos. Mientras leía el texto, Salomón había dedicado el nuevo templo, la gloria de Dios en el servicio de dedicación, fue el comienzo de una nueva era para la nación de Israel. Salomón, el nuevo rey del trono, era un comienzo de algo bueno. And as I read the scripture, Solomon just dedicated the temple. The glory of God descended upon the dedication service. It was the beginning of a new era for the nation of Israel. Solomon, the new king to the throne. There are some spiritual similarities that relates to us. Cuando leía esto, puedo ver la similitud, hermano, la relación entre la escritura y entre nosotros en estos tiempos. As I read and analyze and I meditate, I come to see the biblical patterns take shape in our time here at the church. Mientras leía y analizaba, mientras meditaba, vengo a ver los patrones bíblicos que toman forma en nuestro tiempo aquí en esta iglesia. But after the glorious moment of God's presence manifesting in a way that the ministers of the temple could not minister by the power of God's presence, God speaks to the king and the leaders of Israel and gives him instructions and warnings to him and the people of Israel. Pero notamos, hermanos, después del momento glorioso de la presencia de Dios que se manifestaba en una manera gloriosa que no podían ministrar los ministros en el templo, si podemos ver en el contexto que el poder de la presencia de Dios, hermanos, se movía en la dedicación del servicio. Dios le habla al rey, a los líderes, al pueblo de Israel y le da instrucciones y le advierta a él y al pueblo de Dios, y la cual yo creo que también después de estos manifestaciones Dios nos advierta también. And like the scripture, after the fact of God's manifesting presence in the temple of Solomon, likewise us ourselves, after the manifestation of God's presence in these past days, God warns us and instructs us also. There is always a stern warning. Listen, escucha. There's always a stern warning to God's leaders and His people after a move of God, after a wondrous work of God, after a miracle that happens, after when a miracle takes place, after a prodigy takes place, after healing takes place. If you notice, God gives instructions and warnings to those when He delivers them, when He heals them, and when He restores them. Siempre hay una severa advertencia, una instrucción, una exhortación a los líderes de Dios, al pueblo de Dios, después de un mover de Dios, después de una maravillosa obra de Dios, después de un milagro, un prodigio, después de sanidad. Si usted nota que Dios da instrucciones y advertencias a los que Él libera, a los que Él sana, a los que Él restaura, siempre Dios después nos advierta y nos da instrucción. Y de la igual manera yo creo que Dios nos está también hablando a nosotros, hermanos, nos va a advertir y nos va a dar instrucción. And likewise I believe God is going to warn us today and also instruct us of what we need to do. After the fact we've been experiencing this God's move. Después de experimentar este mover de Dios. Si usted se da cuenta, if you notice, that after God does something, He always instructs. Después de que Él hace algo, una obra, siempre da instrucción. If you notice that after the creation of the earth, God instructs and warns Adam and Eve of the tree of the knowledge of good and evil, that is not to be touched and is not to be ate from, for they will surely die if they do. Si usted se da cuenta, después de la creación de la tierra, Dios instruye y advierta a Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y el mal, y les advierta que no se debe tocar ni comer, y si comieran de ella, porque seguramente morirán si lo hacen.
Después, hermanos, en otras ocasiones de la Biblia, en other occasions, in other cases, después de liberar a Israel de Egipto, Dios le dio la ley, Dios le dio los 10 mandamientos, hermanos. After delivering Israel from Egypt, God gave them the law, God gave them the 10 commandments, along with the consequent blessings and curses that come with obedience and disobedience, and how He warns them of not forsaking and forgetting God. Hermanos, después de la liberación de Israel de Egipto, Dios le da leyes, le da los 10 mandamientos juntos con las consiguientes bendiciones y maldiciones que vienen con la obediencia y desobediencia, y cómo les advierte de no abandonar y olvidarse de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, podemos ver, hermanos, la advertencia de Dios a su pueblo después de ser liberados. Look at God's warning, God's instruction to His people after the fact that He has freed them. Chapter 8 of Deuteronomy, capítulo 8 de Deuteronomio. And I want to talk about 3 things that the Scripture sheds lights on that we need to do, that we need to understand, that we need to know. Hay 3 cosas que quiero dar luz, hermanos, que la Escritura da luz. 3 cosas de que debemos de saber, entender y hacer, hermanos. Que la Biblia nos advierta y nos instruya. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, ¿lo tienen, hermanos? Chapter 8. Verse 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Este es Dios diciéndole a su pueblo por medio de Moisés. God is speaking to His people after the fact that they have been delivered. Después de ser liberados, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. He says, beware that you don't forget about the Lord thy God. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habitas, tus vacas y tus ovejas se aumentan, la plata y el oro se te multiplican, y todo lo que tuvieras se multiplica, se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. He says, hey, be careful. Be careful. See, God had delivered them. God has blessed them with His presence. Dios le bendició con su presencia, lo sacó. You know the story. Usted conoce la historia. That God's presence with Him was in the day in a cloud, and at night in a pillar of fire. Usted conoce la historia de que mientras sacó el Señor el pueblo de Israel de Egipto, cómo estaba con ellos. Ellos vieron la presencia del Señor en forma de nube en la noche y en forma de pilar de fuego en el día, hermanos. El otro lado, vice versa. Cloud in the daytime and fire in the night. No, el fuego en la noche y la nube en el día. Y Dios le advierta, and God says, hey, be careful, beware that you don't forget about God. Amen? In other words, we have the human tendency, the human nature of forgetting about God. We are flesh. Somos carne, y la carne tiene la tendencia, nosotros humanamente tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios. Amén. En una forma u otra, or in many ways or another. So we notice that, vemos que Dios da estas instrucciones. If you notice also Jesus, when He forgives the adulterous woman, after receiving forgiveness and mercy, He instructs her, sin no more. Después, hermanos, de que Jesús perdona a la adúltera, la mujer adúltera, después de recibir el perdón y la misericordia y de no ser condenado ni puesto condenado a muerte, Jesús le perdona y le instruye y le dice, no pecas más. How many know the story? ¿Cuántos conocen la historia? La mujer que la cararon en pleno acto de adulterio, la pusieron a Jesús y dice, mira, la ley dice que deberemos de matarla, apedrearla. The law says, they put her before Jesus, and they said, the law demands that we kill her.
What do you say? ¿Qué dice? Jesús says, throw the first stone, he without sin. Tira arroja la primera piedra, aquel que no tiene pecado. And they don't, y no lo hacen. The conscience gets them, la conciencia los redarguya. And Jesus says, I don't condemn you. Jesús dice, no te condeno. And he says, but go and sin no more. Pero ve y no pecas más. Instructions after the fact that God has been good. Después, instrucciones, una advertencia después de que el Señor obró en una manera hermosa. Amén. También vemos la historia del paralítico en el estanque de Bethesda, the paralytic of the pool of Bethesda. Jesus told him after he healed him, do not sin no more lest something worse happens to you. Después de que Jesús después de que Jesús sana al paralítico en el estanque de Bethesda, Jesús le dijo después de que lo sanó, no pecas más, no sea que algo peor te sucede. Advertencias, warnings, instrucciones. Al leproso le dice, vino un leproso, le dice, Señor, sáname. Jesús lo sana y le dice, ve al sacerdote. Preséntate al sacerdote. Casi le está diciendo, vete a la iglesia. The leper, he comes before Jesus and says, I want to be healed. And Jesus heals him and he says, go to the priest. Go present yourself to the priest. Better. In other words, he's saying, okay, I've done this. Go to church now. Time to go to church now. And see, many people receive a healing, receive something, and they forget about God. Muchos reciben un milagro, reciben algo, in the time of crisis, God fulfills their need, and then they're like, oh, thank you, Jesus, and they're gone. Hay algunos que vienen, Señor, necesito de ti, Señor, necesito esto, y Dios viene por su misericordia y te suple tu necesidad, te bendice, te hace milagro, y luego después te olvidas del Señor. No vienes a la iglesia, no oras, no buscas de Dios. Ya recibiste lo que deseabas, ya recibiste lo que querías, lo que necesitabas. Y vámonos. Hey, estamos aquí en este día. Porque veo que algunos aquí Dios está tratando con tu vida. Y estás en otro mundo. Some of you are here in pain and agony, wanting to change, but your mind is gone. You're already forgetting about God. You're in church and you're already forgetting about God. Ya estás en la iglesia y ya te estás olvidando del Señor. This is serious. Esto es serio, hermano. You think God likes to be fooled with? ¿Usted cree que Dios se puede ser burlado, hermanos? No. God has always given instructions to his people before, and after the fact of blessings and miracles and divine works in our life, Dios siempre ha dado instrucciones a su pueblo antes y después del hecho de bendiciones, de obras de milagros, obra divina en nuestras vidas. So God speaks to Solomon after this glorious service and instructions Solomon and to this people. And I believe God is also instructing us today. Aquí Dios está hablándole a Salomón después del glorioso servicio y le indica a Salomón, le habla a Salomón y al pueblo de Israel, y lo cual creo que Dios también a nosotros nos está hablando lo mismo. And I believe this, hermano, y creo que there are things that in the scripture shed lights that we need to understand, know, and do in our lives in order to maintain the presence of God in our lives and in this church, in order to experience the power of God, healing, miracle, blessings, forgiveness, and mercy in our church, in our community, in our city, in our homes, in our school, in our lives. If we want to continue to see God's glory, God's transforming power, we need to follow these instructions that God is going to give us today. Hay cosas en la Escritura que revela en que tenemos que entender, tenemos que saber, conocer y hacer en nuestras vidas con el fin de mantener la presencia de Dios en nuestras vidas y en esta iglesia, con el fin de experimentar el poder de la sanidad de Dios, los milagros de Dios, las bendiciones, el perdón, la misericordia en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, en nuestros hogares, escuelas, en nuestras vidas. Si queremos seguir ver la gloria de Dios, el poder transformador de nuestras vidas, tenemos que seguir las instrucciones de Dios que nos dice hoy en este día, hermano.
Pero primero quiero, antes de traer a luz, hermanos, but first I want to bring into light what he says about the temple of Solomon dedicated to God. Quiero, hermanos, decir, antes de meterme en lo que Dios requiere, a traer luz lo que Dios dice sobre el templo de Salomón cuando lo dedicó. Dios dijo que, vaya conmigo ahí para atrás, hermanos, en versículo 11. Notice verse 11, back where we were reading in 2 Chronicles. Quiero traer esto, hermano, porque siento de parte de Dios decírselo a usted, hermanos. And I firmly believe, hermanos, y creo firmemente, God said, Dios le dijo a él, I have chosen, dice, yo he escogido, elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Él dice, I have chosen this place as my house of sacrifice, and I believe that this is also pertaining to us, to this church. Y yo creo que Dios también creo firmemente que esto se refiere también a nosotros, que Dios ha escogido aquí. God is telling us that He has chosen this place. Dios nos ha dicho que Él ha escogido este lugar. Cuando estábamos quebrando todo esto, hermano, when we were working here, algunos están ahorita pisando, están arriba de una planta y abajo están los escombros de este lugar pasado, del viejo lugar. Some of you are sitting on top of a platform in which under it is a debris of the old building of the past place, the debris of the old, los escombros de lo viejo. And that is a symbolism. This is un simbolismo. A pastor came one time and he said, God has brought you here, and just as you are putting the debris of here, that's what God is going to do in the lives of people that He brings here. He's going to put under them the debris of their old past, of their old life. Y Dios me dijo, el pastor me dijo que así como ustedes están poniendo los escombros abajo de este lugar, lo están tapando, así Dios va a traer a la gente y les va a quitar todos los escombros de sus vidas pasados y los va a tapar. I believe God chose this place. We're here for a reason. Estamos aquí por alguna razón, and that's to give God all the glories, para darle la gloria al Señor. I said it before, and I'll say it again. It is not because we are good. It is not because we look good or super talented. It is because it pleases God to be here, and we should count it as privilege and part of it. Creo que Dios ha escogido este lugar para nosotros, hermanos, La Roca, y lo digo, y no solamente lo digo esta vez, y sigo diciéndolo. El Señor, hermanos, ha escogido este lugar no porque somos hermosos, no porque somos buenos, no porque somos bonitos, súper talentosos, es porque le complace a Dios estar aquí, y nosotros deberemos contarlo como privilegio y de ser parte de esto, hermanos, que ha hecho aquí. And I don't just say it, y no lo digo nomás por decirlo, but it's been evident. It's been evident that God is here. The fact that He manifests His presence throughout our journey through the life of this church, it is evident that God is chosen here because His presence is here with us. Es evidente, hermanos, que Dios está aquí. Es evidente que Dios escogió este lugar, hermanos, porque es evidente que su presencia está aquí. El hecho que ha sido manifestando su presencia a través de nuestro viaje, jornada, a través de nuestra vida, la vida de esta iglesia, es evidente que Dios ha escogido este lugar porque su presencia lo hemos estado experimentando, hermano. But also, pero también we have to understand, tenemos que entender, it is also a purpose. Es un propósito. It's a purpose for God to dwell amongst us, and it is for us, notice, and listen please, it is also for us to understand that purpose and realize it in our lives. Let us, as a church, ask the question, why is God here with us?
También es un propósito, hermanos, no olvidar que es un propósito de Dios habitar entre nosotros. Nota la palabra propósito, es para que nosotros llegamos a entender ese propósito, en darnos cuenta de ese propósito y a realizarlo en nuestras vidas. Preguntámonos, hermanos, como iglesia, la pregunta, ¿por qué está Dios aquí? ¿No se ha ido? ¿No se ha preguntado? Haven't you asked yourself, why is God mercy? And then and seek the purpose of it y buscarle el propósito. Why do you have me there? Why is your presence with us? Why is it? And then figure out that purpose and then realize it in your life. The whole reason why God's manifesting. It's not for us to come in here and be a hunky-dory and yes, thank you, feel fresh and clean, and then go home and then don't serve the purpose of which God has manifested that presence. No es para que nosotros venimos y nos sentimos bonitos, hermanos, ya nos sentimos quietos, sí, nos fortaleza, nos rejuvenezca, nos da nueva esperanza, pero no por el momento, sino para irnos y llevarnos el propósito y entender de que es un propósito lo cual Dios se manifestó en nuestras vidas y estamos aquí, estamos conectados, integrados en todo esto para lograr y realizar ese propósito en nuestras vidas. Llévate un poco de su gloria a tu casa. Llévate un poco de su gloria a tu hogar. Llévate entiende por qué se manifiesta. Es lo que a veces no me quiero ir de aquí. No me quiero ir, hermano, porque en realidad ¿a dónde iré sin tu presencia? ¿Cómo es mi vida fuera de tu presencia? What is your life? Y por eso este es un punto de contacto. This is a point of contact where God manifests Himself, so you can leave with the realization and a newness of mentality and understanding, para que te vas con una frescura, una novedad de entendimiento en cuanto a la presencia del Señor. Dale gracias al Señor que Dios por su misericordia te encontró, tuvo comunión contigo, no solamente para que experimentes ese momento, sino para que te la llevas por siempre. So you can take it with you forever and realize it in your life y realizarlo en su vida. Let us try to understand the reason why God is manifesting here. There is a reason why God is manifesting Himself at this church. Intentemos, hermanos, de entender la razón por qué Dios está manifestando aquí. Hay una razón por qué Dios está manifestándose en esta iglesia. Me da mucha tristeza porque veo muchas iglesias, hermanos, que tienen el menor idea de lo que es la realización de la presencia de Dios en su vida. Vienen a la iglesia, tienen un encuentro, una realización momental, temporal, y se van y se olvidan de Dios. Cuando leo esto, las escrituras, veo que cuando la presencia estaba con su gente, su pueblo, era por la razón de guiarlos a la tierra prometida, a la tierra de abundancia, donde fluye leche y miel. La razón la cual la presencia se manifestaba en sus vidas y iba con ellos era para bendecirlos, prosperarlos, protegerlos. When I read scriptures, I see that when God's presence was with His people, it was for the reason to guide them. It was to the promised land, to the abundance of a land that flows with milk and honey. It was with the reason to bless them, to prosper them, to protect them. Understand, that's why God's presence is with us. Entendemos que eso es para que la presencia de Dios, tener el contacto para irnos con ella, para que el Señor también nos guía a nuestra tierra prometida, a la bendición, a la protección, a la prosperidad de Dios en nuestras vidas, hermanos. No para que nos vayamos de aquí con las manos vacías. Not to come here and leave with empty hands without knowing that God is with you, without acknowledging, without recognizing that the purpose of which He came to manifest is to be with you. So you can go with Him. And wherever you go, whatever you do, He will be with you. When you understand that, when you seek that.
Es para eso, hermano, para bendecir, para prosperar, para proteger, para guiarnos, to guide us, to bless us, to prosper. Pero, ¿qué debemos hacer? Nota. And what do we need to do? And this is where we need to understand. Y eso es lo que necesitamos que hacer. There are a lot of things in the scriptures that command us to do for God in order to bless us, to provide for us, etc. I don't want to burden anyone with do's and don'ts. It's not about that. But if the reality about the reality is not about do's and don'ts. But if we were to live in for God the way we're supposed to, it becomes second nature. There's no need to understand what we need to do. We know what to do and know what not to do. Ahora lo que queremos que hacer, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay un montón de cosas que en las Escrituras que nos manda a hacer para que Dios nos bendiga, provea para nosotros, etc. No quiero cargarlos a nadie con el hacer o lo que no debemos de hacer. Y no es realmente acerca de qué hacer o de no hacer. Pero si estamos viviendo, hermanos, para Dios como deberemos de vivirlo, hermanos, vamos a entender y saber lo que deberemos hacer y no hacer, hermanos. Será naturaleza. But the Holy Spirit does shed light within the narrative of the story, the key instructions, not only for His presence, but for His goodness, His kindness, His blessings, His promise, His healings, His miracles. Hermanos, en la Escritura el Espíritu Santo da luz dentro de la narrativa de la historia, la instrucción clave, no solo por su presencia, hermanos, sino también para alcanzar su bondad, su amabilidad, su bendición, sus promesas, su sanidad y milagros, etc. La presencia de Dios abarca toda cosa buena. You have to understand that God's presence encompasses all good things. But what do we need to do? Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? One, let's go to the scripture. Vamos a la Escritura. Verse 14, versículo 14. ¿Qué dice? Si se que humillare. What do you need to do? God says, what do you need to do? ¿Qué necesitas que? Primeramente, hermanos, these are the three things that we need to do, that God tells us to do. Estas son las tres cosas que Dios nos demanda, nos instruye. Humillarte, orar y buscar su rostro. He says right there, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces los perdonaré, entonces los sanaré su tierra, su tierra, su hogar, su ciudad, su familia. And then I will heal. He says three things you need to do. What does he say? Humble yourself, seek my face, and pray. And he says, I will forgive you, then I will forgive you, and then I will what? Heal your land. In other words, He will heal your home. He will heal your family. He will heal your community. He will heal your city. He will heal if we just humble ourselves. And see, God states these instructions to Solomon and his people, not only for the presence of God to dwell with them, but for the forgiveness and healing. Because let me tell you something, sometimes we leave here and we mess things up. A veces porque salimos de aquí, y hermanos, y a veces la echamos perder. A veces cometemos un error, a veces cometemos pecados, en veces hacemos algo en nuestras vidas donde necesitamos la perdón y misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios le dice estas instrucciones a Salomón y a su pueblo no solo por su presencia, sino para el perdón de pecado y sanidad. Now let us notice in verse chapter 13, God says that if He shuts the heavens and there be no rain and devours the land and sends pestilence amongst the people, this is evident that God deals with His people. Hermanos, cuando vemos el verso 13, el verso 13 dice, si yo cerraré los cielos y la lluvia y mandaré la langosta que consuma la tierra, dando entender que Dios va a tratar con su pueblo. En veces Dios va a permitir cosas en nuestras vidas que nos va a doler, hermanos. God is going to permit difficult things in our lives. But what do we need to do? What does He say? But if I permit these things, if these things you go through, si tú pasas por eso, si esto yo permito que pases por tiempo difícil, y si te humillares, but if you just wholly humble yourself, I will heal you. Te sanaré. You know what? It goes to show that God's people have the tendency to fail God. That's why God says that. Look, if I shut it up, why? Not because He wants to be that way, because sometimes we have the tendency to forget God.
¿Por qué permite a Dios estas cosas? ¿Por qué dice yo voy a cerrar los cielos? ¿Por qué voy a tratar con tus finanzas? ¿Por qué voy a tratar con tu familia? ¿Por qué te voy a tratar con tu vida? ¿Por qué te voy a permitir estas cosas difíciles en tus circunstancias en tu vida? No porque Él te toma placer en eso. No, es porque Él sabe y conoce el hombre. Él sabe que nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Nos va mal, ¿verdad? And when we forget about God, what happens? Bad things start to happen in our lives. We can forsake God. Did you know, hermanos, sabe usted, we can forsake God by being in this church, by forsaking Him, by being a lover of money. Usted puede estar aquí y olvidarse de Dios. Usted puede venir a la iglesia y permitir la gloria del Señor, la presencia del Señor, pero olvidarse del Señor, rechazar al Señor, olvidarse de Él por medio de amar el dinero. Usted puede estar aquí, hermanos, experimentando la presencia del Señor, pero negar al Señor, olvidarse del Señor por medio de por no orar, por no buscar de Él, hermanos. Usted puede estar aquí y rechazar y olvidarse de Dios, hermanos, por medio de amando el mundo, hermanos. You can be in this church, you can experience God's glory, but you can go out and you forsake God and the way of loving the money, being a lover of money. You can be in this church and experience God's glory and leave out there forsaking God by not praying, by not seeking God, by not being righteous. You can be here in this place today and experience God's goodness and leave out there and forsake God by loving the world. You can forsake God in any form, in any way. There is a risk also of having too much of a good thing and forgetting about God. Hermanos, está el riesgo de tener tan bendecido, de tenerlo todo, hermanos, en su vida y olvidarse de Dios, como hemos leído. No sea que cuando comienzas a aumentar, te olvides de Dios. Like we read in Deuteronomy 8. And don't let it be, beware. And don't let it be when you start multiplying, you start being prospered, you forget about God. And this is my fear, that we are blessed with God's presence in our lives in the church, and we forget the essence, we forsake the essence of that meaning by taking it lightly. Hermanos, es mi temor de que estamos siendo bendecidos con la presencia de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, y que nos olvidamos abandonándonos la esencia de ese significado por medio de tomándolo ligera, hermanos. There is a danger that when we experience God's presence in our church, we pride ourselves and become so assured of ourselves that we must be doing good, that we are good. We pride ourselves to the point of blindness, thinking highly of ourselves because of the privilege of God's presence. Existe el peligro que cuando cuando experimentamos a Dios en nuestras vidas, en la iglesia, y hay el peligro de los que nos enorgullecemos de nosotros mismos, asegurándonos nosotros mismos, tan seguros de que nosotros mismos estamos bien delante del Señor, estamos haciendo el bien, que somos buenos. Podemos enorgullecernos, hermanos, de nosotros mismos para pensar bien de nosotros mismos, que nos cegamos, hermanos, por el privilegio de la presencia del Señor. Así le pasó al pueblo judío. Se les subió a ellos porque Dios estaba con nosotros. Somos los pueblos escogidos. We are the chosen people. Y hicieron su propia justicia, se enorgullecieron, se endurecieron. ¿Qué dice el versículo ahí donde vaya conmigo en Deuteronomio capítulo 8 una vez más, rapidito, ya me lo termino, hermanos. I'm almost done. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, después de ser bendecido, después de que yo te prospero. After the fact I prosper, you bless you. You harden, you pride, your heart will be lifted up and you forget the Lord. God moves in powerful ways. A powerful way in Solomon's dedication in the service but God warns him. Dios le dice, de abierta, humbleness, humillarte. Real quick, I'm going to go through these three real fast. Y voy a entrar estos bien rapidito, tres. Humillándose. Primero, humillar. Hay que humillarnos cuando se trata de la presencia. Es más, muchos de aquí, no muchos de aquí, pero muchos de la iglesia generalmente, cuando la presencia de Dios cae, muchos no se humillan en la presencia del Señor.
You know what's sad? That when God's glory manifests, we're so prideful that we don't humble ourselves in the presence of God. Aside from the fact that we need to humble ourselves, pray, and seek the face when we are not in trouble, not going through difficult times, it is imperative that we do these things when everything is good. When we are blessed, but also when things are going wrong for us, when everything is going wrong in our lives, hermanos, we should always humble ourselves. Aparte del hecho que necesitamos que humillarnos, orar, buscar el rostro del Señor cuando no estamos en problemas, cuando no estamos pasando por dificultades, es imperativo, es importante que hacemos estas cosas, hermanos, cuando todo es bueno, sí, pero y cuando estamos bendecidos, sí, de humillarnos, pero también cuando todo nos va mal en nuestras vidas, hermanos, tenemos que también humillarnos, reconocer que no podemos sin Dios. Dios quiere que nosotros nos humillamos, no solamente de su presencia, pero también cuando todo nos va bien y aún cuando todo nos va mal. To humble ourselves. Let me tell you something. God is always in the business of transforming lives. God is in the business of molding characters, transforming lives, changing lives. Hermano, déjame decirle que el Señor está en el negocio de cambiar vidas, está de moldear caracteres, de transformarlas, hermanos. There will always be things in our lives that need constant changing, constant transformation. There will always be the natural tendencies of many weaknesses that can lead us astray from God and His will. Siempre habrá cosas en nuestras vidas, hermanos, que necesitan el cambio constante, un constante transformación. Existe también, hermanos, de las tendencias naturales y muchas de nuestras debilidades que nos pueden llevar por el mal camino fuera de Dios y de la voluntad. Siempre Dios, hay algo en nosotros que Dios quiere cambiar. There's always something in us that God wants to change. Can I hear an amen? And let me tell you, pride is a fallen condition of human nature. El orgullo es una condición caída en la naturaleza humana. We all have pride. Todos aquí tenemos orgullo. We have pride in our hearts. We have pride in us. And let me tell you something, God hates pride. God judged Satan, condemned him, cast him out of heaven because he had pride in his heart. There are numerous texts in the Bible that states God's hatred of pride. And when there is pride in His people, be sure that He will deal with it. He will humble you. And if you don't humble yourself, you'll harden yourself. Pride leads to destruction. El orgullo es una condición caída, hermanos. Tenemos orgullo nosotros. Dios aborrece el orgullo. Dios juzgó a Satanás y lo va a juzgar, lo va a condenar. Lo condenó, lo echó fuera del cielo porque tenía orgullo en su corazón. Hay numerosos textos en la Biblia que nos enseña que Dios, hermanos, odia el orgullo. Y cuando hay orgullo en su pueblo, tenlo por seguro que Dios va a tratar con su pueblo y lo va a humillar, hermanos. Y si no se humillan delante del Señor, se van a endurecer y luego el orgullo lo llevarán a la destrucción. Mira lo que dice Mateo capítulo 23, rapidito, versículo 12. Dice, y porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Matthew 23:12 says, and whoever shall exalt himself shall be humbled, and he that humbles himself shall be exalted. Vaya conmigo también rapidito, Proverbios capítulo 21, versículo 24. Aquí lo voy a desafiar a ver qué tanto conoce la Biblia. Amén, hermanos. Let me see how fast you're a Bible reader. Proverbs 21:4, and then we're going to go to Proverbs 16:5. Vamos a ir Proverbios capítulo 21, versículo 4, también el capítulo 16 y versículo 15. 21:4 dice, a high look and a proud heart is a sin. Altivez de ojos y orgullo de corazón. ¿Qué son, hermanos? Son pecado.
Capítulo 16, versículo 5 dice, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón no será reputado inocente. En otras palabras, no te va a tomar como inocente, te va a juzgar el Señor. Es porque es abominación el altivo de corazón. Mira lo que dice también el versículo 18, dando a entender que el orgullo lo lleva a la destrucción. Verse 18, and verse 16, 18, 16, 18. Pride goes before destruction and a haughty spirit before the fall. Antes del quebrantamiento es que la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. There are common errors that come with pride, and God wants us to humble ourselves. He says He doesn't reject a humble heart. Hay errores comunes que vienen con el orgullo, hermanos, y Dios quiere que nos humillamos. Y dice la Biblia, hermano, la palabra de Dios en Salmos 51, 17, Psalms 51, 17 says that He does not reject a contrite and humble heart. Dice, los sacrificios de Dios, nota, usted viene ofrenda, usted viene canta, pero lo que más Dios quiere, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. He says the sacrifices that God desires are a humble spirit. Oh God, a humble and repentant heart you will not reject. When we come before the Lord, I don't care if you haven't sinned all day. When you come before the presence of God, you don't feel nothing else but to surrender and humble yourself. Cuando usted no anda en pecado, está todo bien, y caiga ante la presencia del Señor, no te queda más de que humillarte y darle gracias al Señor. Many times, let me tell you, many times when God's presence manifests, many Christians are so prideful to humble themselves before God. They feel that there's no sin in them for them to be broken before the Lord. They feel like they see no need to humble themselves before God. Humbleness is not only repenting, being broken before the God, crying. No, but it is also humbling yourself and the reverence before your God and your King, honoring Him by humbling yourself in the form of worship. Many are so prideful to sing, clap, and praise and worship. The common error is being too prideful to recognize sin in their lives, our weaknesses, our errors, our mistakes. It's hard for us to see the truth when we're in pride. Others are so prideful to worship and honor God. Others are too prideful to humble themselves before God's presence. Muchas veces cuando la presencia de Dios se manifiesta, muchos cristianos son orgullosos para humillarse delante de Dios, que se sienten que no hay pecado en ellos, para que estar humillados y quebrantados delante del Señor. Se sienten sin la necesidad de rodearse delante de Dios. Humildad no es solo quebrantarse arrepentidos, quebrantados, llorando ante Dios, pero también es humillarnos en reverencia ante el Rey, honrarlo por humillándonos en la forma de adoración, hermanos, en reverencia ante Él. Muchos son orgullosos, hermanos, tienen tanto el orgullo que no cantan, no aplaudan, no alaban, no adoran por la vergüenza, hermanos, de lo que dirán. El error común es el que muchos orgullosos no reconocen el pecado en sus vidas, sus debilidades, sus errores, y les es difícil de ver la verdad. Otros son tan orgullosos que no adoran, honran a Dios. Otros son de soberbia a humillarse ante la presencia del Señor. Muchos no se humillan en forma de gratitud, en forma de reverencia, en forma de adoración y en honor a Dios. Many don't humble themselves in the form of gratitude, thankfulness, reverence, worship, and honor to God. And not only that, circumstances, también las circunstancias. There are times that God permits difficult times in our lives to deal with our pride. And circumstances are good character builders. We have to understand that. When difficult things happen to many people, it's because God wants to deal with our pride. And some people have a difficult time humbling themselves before the Lord and recognizing that they need Him. Hay muchos hermanos cristianos que Dios tiene que permitir, hermanos, tiempos difíciles en sus vidas para tratar con sus orgullos, circunstancias,
tenemos que entender que por medio de ellas construyen, edifican buen carácter, hermanos. Y cuando las cosas difíciles ocurren en muchas personas con orgullo, tienen un tiempo difícil, hermanos, humillándose y reconociendo su necesidad ante Dios. Thanks for watching. Gracias por vernos. If you live in the Oklahoma City area, we would love for you to join us. Si usted vive en la ciudad de Oklahoma, nos gustaría que nos visitara. Our church is located at 3450 Southwest 29th Street. Estamos localizados en el 3450 Suroeste 29. Thank you and God bless. Gracias y Dios los bendiga.